Sale. Eh, A ver, entonces estaba viendo el símil entre el seno elíptico y el seno normal que tenía acá. Y yo sé que un seno, escrito en su forma de Euler, se escribe como la suma de un par de números complejos, donde tengo la parte real. En el caso de que B sea 0, entonces esto va a ser E a la JA menos E a la menos JA sobre 2J. Haciendo un poco de reacomodo sobre esto, puedo pasar este 2J aquí como un multiplicado, como un escalar que está en esta sección, y es menos J sobre 2 para quitarme esta parte de acá y dejar aislado este término que es la suma de exponenciales. Si yo estoy incorporando al seno, estoy calculando el seno de un número complejo que suena raro, pero no va a ser tan raro, ahorita que lo veamos, lo que significa es que el exponente que está acá está compuesto por un número complejo, que es esta parte, esta parte. Haciendo el álgebra de este número complejo, esta j multiplica esta j multiplica y se convierte en ja menos b, y el otro lado se convierte en menos ja más b, respectivamente, que estoy colocando acá. Luego, como están sumándose estos dos exponentes, lo que estoy haciendo en la última parte es dejarlo de manera aislada cada uno de estos componentes que estoy viendo aquí. Y en este caso puedo ver que si el valor de A es 0, entonces esta parte se vuelve 1, esta parte se vuelve 1, y lo que tengo es un seno elíptico con el valor de J, o una elipse, que es E a la menos B menos E a la B, con un J que está multiplicando acá, diciendo que entonces el seno de un número complejo, o de una parte que es únicamente imaginaria, va a ser J por el seno hiperbólico que estoy refiriéndome acá. Esta forma que está acá, vista como una ecuación trigonométrica o como una forma exponencial, simula el valor de un seno, o se ve que tiene una parte que podría parecer un seno, si esto lo quito de acá, o tiene una parte que es simplemente la elipse, la hipérbola, si yo quito estas dos partes que están acá. Entonces, decía en la clase pasada que si yo tomo ahora un plano donde en este plano estoy colocando los valores de la parte real, la parte A, y la parte, en este sentido, de J, que es la que tengo aquí, y de hecho, sí, es así como lo estaba tomando. Entonces, decía que para la parte A, que es esta parte que está acá, y en la región 0, voy a ponerlo acá, voy a marcar sobre esta región un punto donde, si estoy tomando en cuenta el círculo, o sea, esta parte que está acá, tengo un círculo. Estoy haciendo el símil de la elipse para poder avanzar, si no va a ser un poco más complicado el explicarlo después a la elipse de un inicio. Lo que quiero hacer es al revés, lo explico en el círculo y después lo traslado a la elipse. Entonces yo construyo una constante o calculo esta longitud de arco que va de aquí para acá, que tiene que ver con A. Si a este le llamo X mayúscula, entonces a los cuatro valores, sí, a las 4x, que serían esta longitud de arco, esta función es una función seno, más para acá, aquí tengo x, 2x, 3x y 4x, que son estos valores, y sobre este eje es el eje A, que está ahí. Entonces decía que este seno va a ser periódico con esta escala o con este valor. Si yo lo grafico en 3 dimensiones, podría ver entonces donde este es el valor de A, aquí tengo el valor de 4x que corresponde al cuarto de vuelta del círculo. Voy a ver que si hago el corte sobre esta línea, voy a ver a un seno que está ubicado acá, así. Y decía que en estos cuartos de vuelta sucede algo interesante. Si yo me fijo sobre el valor de BJ, que es esta parte
está acá, o sea, el valor de A igual a 0, entonces lo que tengo es una hipérbole que está aquí, y por lo tanto si hago el corte de esta hipérbole que se ve acá, pues el corte de la hipérbole va a ser así, pasa por 0 en este valor, E a la 0, o sea, en B igual a 0 y en A igual a 0, todo es 0, porque esto va a ser 1 y esto va a ser 1, entonces simplemente es 0. Y lo que pasa con la hipérbole es que sube así, sube muchísimo respecto al tiempo. Estoy hablando del círculo. Entonces, si hago el corte acá, aquí voy a ver que sube y sube y sube y sube y sube, como si saliera de este plano que estoy pintando acá, y pasa exactamente esto. Si yo grafico con estos valores, están acá, en la elipse sucede algo chistoso. En la elipse, esta función, que en el caso de la circunferencia no es periódica, en el caso de la elipse sí lo es. En el caso de la elipse es periódica, sobre todo en estos puntos que están acá. En este caso, en 0, va subiendo y subiendo y subiendo. Y me faltó ponerlo acá. En el caso de estos puntos donde estoy colocándome acá, donde ahora la parte A ya vale distinto de 0, este también vale distinto de 0, hace que entonces empiezan a verse periodicidades en estas regiones que están acá. Y las periodicidades, en el caso de la elipse, se cumplen no en las dimensiones de x, sino en las dimensiones de ese valor que es x complemento, que es el cuarto de vuelta para la elipse complementaria, tomando a tau como el valor de 1 menos tau para complemento. Entonces, en este lado, ahora para acá, para esta posición, en el caso de mi diagrama tridimensional, existe ese valor que se llama x complemento, 2x complemento, 3x complemento y 4x complemento, que son estas que están acá. Y en estas regiones, por eso se dibuja esta cuadrícula que se ve acá, en esas regiones la elipse o los valores de la elipse van a ser periódicos, pero no como este hipérbole que va subiendo y subiendo y subiendo, sino van a ser periódicos haciendo figuras como las que vamos a ver ahorita en el dibujo de Colaf, donde estoy así, estoy moviéndome sobre esta línea. La otra acá va a ir desde el menos infinito a hacer esto, la otra va a ser del más infinito a hacer esto, y se van viendo estas periodicidades en el caso de navegar por estas ubicaciones que están de este lado. ¿Qué es lo que hace el filtrado elíptico? Lo puedo ver como que hace esto. En las regiones en donde la frecuencia de corte es menor, la frecuencia es menor a la frecuencia de escalamiento, voy a recorrer estas posiciones que están acá sobre el valor del eje 0. Pero en el momento en el cual salto y hago que la elipse, y cambio de la frecuencia de corte, déjenme poner el diagrama acá para entender un poco mejor esta parte. No tengo que borrar esta región. Si pinto como es mi función de transferencia elíptica, tengo otra vez una frecuencia de escalamiento, y pasa lo mismo que pasaba con todos los filtros que hemos visto hasta esta clase. Cuando la frecuencia está entre 0 y la frecuencia de escalamiento, lo que tengo acá es el comportamiento de esta caja, que está entre 1 y menos 1, donde la función está oscilando acá, y cuando sale de estos límites es cuando crece muchísimo. Bueno, cuando estoy en esta región, de aquí para acá, es como si en este plano me moviera sobre esta parte que está ubicado acá. Me muevo sobre la región donde el valor de B es 0, y por lo tanto la oscilación que tengo de este seno elíptico va a ser la función de un seno elíptico, porque voy a estar moviéndome en un pedacito que está acá, y el seno elíptico, bueno, el seno
está limitado entre -1 y 1, que es lo que necesito para este caso, que estén esos valores. Y por eso ocupo el seno elíptico, porque el seno elíptico, que es el que va acá, la altura de esta elipse, sin importar cuánto vale en este eje, la altura no va a sobrepasar al 1 y el -1, si me estoy moviendo acá. Entonces, el seno va a cumplir con estas propiedades y por lo tanto, en esta región, que estoy acá, voy a tener esas oscilaciones contenidas en esta región. Cuando abandono esta región, que es esta esquina, entonces empiezo con el crecimiento exponencial de la propia función. Y eso solamente lo logro en este plano si me muevo sobre estos valores. Si me muevo ahora en estas posiciones que están ubicadas acá. Entonces, si me muevo en estas posiciones, la función de transferencia hace esto, la función de transferencia, no, la función elíptica hace esto, esto o esto, que si yo lo mapeo y si lo elevo al cuadrado, pues entonces todo va a ser todo va a ser positivo y muy grande. Estos valores que son negativos, al elevarlos al cuadrado, van a cambiar de signo y entonces todo, lo voy a pintar acá, aunque no es formalmente la ubicación que debería tener, es como si hiciera el corte acá y lo repuesto sobre este plano. Entonces lo que hago, lo que se ve como función, son estas formas que están así, cuadradas además. Entonces es periódico el seno elíptico en estas regiones de esta manera, son estas curvas pero acostadas. Y por lo tanto, como crecen muchísimo y como llegan a un valor límite, esas formas las puedo ocupar para en mi región de rechazo. Esto va hasta acá, esto va hasta acá. En mi región de rechazo esto continúa hacia abajo y esas posiciones que logran estos puntos, estos quiebres hacia el infinito, van a ser los ceros de mi función elíptica, van a subir. Este límite que está acá va a topar con la función o con el límite del filtro que tengo acá, va a bajar y van a subir otra vez y van a bajar, haciendo que ahora mi sistema elíptico tenga tanto oscilación en la banda de paso como oscilación en la banda de rechazo, que es esta forma que está acá. Para lograrlo necesito modificar o necesito una función que me permita hacer esta parte que estoy tratando de identificar en esta región. Solo para completar lo que estaba diciendo hace rato, esta gráfica que se ve acá corresponde a las oscilaciones de seno elíptico, donde tengo estos valores que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, y esa parte va a ser lo que va a gobernar en la región donde no paso la frecuencia de escalamiento, para hacer que la oscilación esté contenida en un valor pequeño. Y cuando cambio a la parte imaginaria, que es esta es la región donde ya estoy moviéndome sobre los valores imaginarios, y se ve que es periódica también esta señal con ese valor que estaba describiendo hace rato. Entonces lo que quiero como función elíptica o como filtrado, es justamente eso: moverme en una región, para la región de banda de paso,
y cambiar hacia la otra región donde sé que crece de manera abrupta para la región donde ya sobrepase esas dimensiones o ese valor de frecuencia de paso. El filtrado elíptico como tal está descrito ahí en esa ecuación. Entonces tengo que Rn, que depende del orden, por eso se llama Rn, es igual a el seno elíptico, por eso se le pone Sn, de una cosa que se llama K por el seno, el arcoseno a la menos 1, o sea, el arcoseno de otra cosa que es omega entre omega p, donde esta elipse tiene un parámetro de excentricidad tau 2 y la elipse que está afuera tiene un parámetro de excentricidad que se llama tau 1. Es decir, no me estoy moviendo sobre el eje de una sola elipse, sino estoy generando dos elipses, una que va a gobernar en la parte de banda de paso y otra que va a gobernar en la parte de banda de rechazo. Esta, al estar cuadrada, hace lo que estaba diciendo hace rato. Los valores de esta región donde están haciendo estas curvas que se ven muy feas y que van al infinito, va a ser cuadrado, van a ser positivas y van a hacer que la función o se vuelva un cero porque son infinitas, o se vuelva un valor muy cercano a un valor acotado que van a definir justamente la frecuencia la amplitud en la banda de rechazo para esas frecuencias. Entonces, bueno, aquí existen unos valores bastante raros que son estos dos y hay que explicar un poquito mejor estos términos que están acá. Y como es una composición de funciones, lo primero es evaluar cómo se ven los que están al interior de esta composición de funciones. Entonces, si omega, que es este valor que está acá, si omega es menor que omega p, entonces lo que estoy calculando es el arcoseno de un número que es menor a 1. Justamente es lo que le está pasando. Y recordando cómo es la función elíptica, bueno, cómo es la elipse, es que la función elíptica se ve así. Esa elipse está muy fea, pero bueno. Entonces, si yo calculo esta función, lo que me da es el arcoseno, es decir, en lugar de, yo usualmente calculo el seno como el valor que proyecto de aquí hasta, ya quedamos que esto es un arco, que está acá, ¿cuál es el valor de la proyección sobre el eje Y? Eso es el seno elíptico, pero el arcoseno va al revés. El arcoseno lo que me dice es, yo tengo un cierto valor del seno, por ejemplo, voy a tomar otro color para tratar de entenderlo mejor. Yo pongo este valor de seno y te voy a dar cuál es el valor del arco que corresponde a ese valor de seno, que sería este que está acá, perdón, al ángulo, que es este que está acá, o el arco, dicho en elipse, ¿no? Te voy a decir qué valor de arco tienes para que genere ese valor de seno. Y tal como se ve aquí, este arco puede ser este, o este arco también puede ser este. Está ubicado acá porque este arco y este arco son funciones que tienen exactamente el mismo valor de seno, y de hecho el valor de la función seno es una función impar y por lo tanto este y este son lo mismo. Por comodidad y por la conveniencia de cómo está generada esta función, me quedo con el valor positivo. Entonces, si el valor de seno que estoy metiendo es un valor menor a 1, que sería para el caso de esto, o sea, cuando estoy moviéndome acá, justo lo que me va a dar esta va a ser una función cuyo arco es menor a 1 y puedo calcular entonces el seno de algo que es menor a 1 y tiene sentido. Es decir, lo que va a hacer esto es convertir en un valor de arco. Este K que está aquí afuera va a escalarlo para decir que es un arco más grande sobre una elipse que es un poco más grande. Entonces tengo una combinación de elipses que están ubicadas acá. ¿Qué sucede en el momento en el cual yo le pido que el valor del arcoseno que me dé sea mayor a 1? Pues desde esta perspectiva no tiene sentido, porque no puede ser que el seno o el valor de la proyección sobre Y, dada una forma que tengo acá, sea mayor a 1. No existe, no hay forma en la cual eso pase, no hay forma en los reales. En los imaginarios sí puede pasar,
tomando como ejemplo lo que tenía hace rato, j entre 2 de e a la jb por e a la menos a menos e a la menos jb por e a la a. Esto que está acá puede tener magnitud mayor que 1 y entonces me diría cuál es el valor del arco que corresponde, o del ángulo que corresponde a ese valor mayor que 1. Y la única forma es que ese valor sea imaginario. Justamente es lo que le pasa a esto. Cuando el valor de omega es mayor que omega p, entonces brinco de estar en el eje de los reales, que era este, ahora moverme sobre el eje de los imaginarios, que es este, para lograr que esta función en su conjunto tenga valores justo como los que estoy mostrando en esta gráfica de acá, donde los valores son muy grandes o muy pequeños, o bueno, no tan pequeños, pero están acotados, y me permite entonces hacer esas oscilaciones que tenía ahí. Entonces, esta K, que está acá, que está mostrando acá, juega un papel para poder compaginar las dos cuartos de vuelta, o los dos cuartos, sí, los dos arcos de un cuarto de las vueltas de las elipses, y lograr que entonces la función sea periódica para la elipse que está afuera, con un cierto valor de x1 que permita esa oscilación o ese moverme en esta región elíptica que estoy mostrando acá. Esos son los valores de los parámetros, esas son las definiciones que tenía de cómo se calcula el valor del cuarto de vuelta para x1, donde tau 1 corresponde a esta excentricidad, tau 2 corresponde a esta excentricidad que está definida acá. Creo que me faltó, se me va a decir que no he corrido todo lo demás. Before, voy a correr todo lo que tengo acá. Y justamente la estimación del orden que necesito depende de esas dos parámetros que estoy asociando. Tengo entonces un par de elipses. No sé por qué me marca error. Necesito esta parte. Entonces, tengo dos elipses. Una elipse, déjenme ponerla acá. Una elipse cuya excentricidad está dada por tau 2, que es esta parte que está acá. Por lo tanto, voy a tener una cierta elipse que está ubicada acá, y la longitud o el arco de este cuarto de vuelta se conoce como x2, y tengo otra elipse que corresponde con otra excentricidad que corresponde a la elipse que está afuera de esta misma, que se conoce con el parámetro x1. Entonces, lo que hace este factor k es compaginar estos dos arcos de vuelta que tengo acá, de tal manera que con este factor k pueda, al moverme sobre la elipse, sobre esta primera elipse, hacer un giro sobre esta otra. Es decir, si lo hubiera como esta, la voy a meter acá, voy a hacer que el valor de k, suponiendo que estos dos están ubicados de aquí para acá, esto es x2, voy a lograr que con este factor de k, estos dos términos que están acá se empaten y pueda moverme como si fuera sobre esta elipse, aunque estoy calculando sobre una elipse interna que es esta. Es enredado, lo sé, pero esa es la idea detrás del filtrado elíptico. Me muevo sobre una elipse que está definida por los valores de tau 2 asociados, déjenme ver aquí con el tumbaburros, asociados con la relación de frecuencias, y luego cómo extrapolo eso ahora a una relación entre las amplitudes que tengo acá, que son esos términos que están ubicados ahí.
Entonces, el valor de n, o sea, el valor del orden, justamente tiene que ver con la relación que existe entre estos valores, estos cuartos de vuelta, que son este, y obviamente sus valores complementarios que se generan para la parte imaginaria de la elipse. Entonces, la relación del orden se puede ver así. Tengo un valor de x, es la división entre las multiplicaciones de x1 complemento por x2 y x1 por x2 complemento, que es lo que tengo acá. El valor de q, o el factor de q, se define como si es 0, si n es impar, y es 1 si el valor es par. Entonces, con esos dos puedo calcular los valores del conjunto K. Y aquí es lo que decía hace rato. El orden del filtro, este valor de K, no necesariamente es entero, y así va a suceder, porque lo que busco es que compaginen justamente los valores de x1 y de x2 complemento, que son los que gobiernan esos cuartos de vuelta de la elipse, son los que gobiernan en la parte imaginaria del filtrado. Recordamos cómo está ese plano que está acá. Tengo, este es x1 y existe otro valor que es x1 complemento, y yo sé que si me muevo sobre esta posición en este sentido, voy a tener esas elipses, perdón, esas hipérbolas que había visto hace rato, donde voy a estar así, voy a estar así, voy a estar así, y así sucesivamente. O sea, como sea. Entonces, dependiendo del valor del orden, que es ese n que está ahí, también lo que me va a decir es que el espacio completo del filtro o de la frecuencia lo voy a meter a esta ubicación, dependiendo de cuántos ciclos estoy teniendo acá, para cortarlo y tener mapeado todo el espacio que tengo en las funciones aquí. Entonces me muevo sobre para las partes donde tengo la frecuencia de paso, y sobre estos para las partes donde tengo la frecuencia de rechazo. Entonces, ese valor de K que está ahí justamente hace este símil, hace esta compaginación de cosas, donde ahora x1, que es x2, que es el arco de vuelta que tengo acá, y por eso va en el numerador de esta parte, al multiplicarlo por K me va a dar un número entero de la elipse esta que está acá, de la primera elipse, para poder hacer estos movimientos que tengo en la fase de escalamiento. Esa función, como dice ahí, no es un número cerrado tal cual, sino lo que tengo que hacer es ahora moverme un poco y estimar cuál sería el valor de esa K o de esa función omega S, y por eso hago algún método. Yo implementé uno de descenso por gradiente para saber cuál es el valor de la omega S, o sea, la omega de escalamiento, la omega de corte, para ajustarlo de tal manera que en función de los parámetros que me mandan del filtro pueda mover la ubicación y encontrar cuál es ese valor de K en función de los parámetros de orden y frecuencia de rechazo que estoy colocando. Entonces aquí tengo cómo se va calculando la omega, perdón, la frecuencia de rechazo. Aquí es donde calculo, dado los parámetros que tengo, me dice que el valor previo de ST2, o sea del módulo de la elipse interna, estaba en 0.04. Al moverlo, entonces se mueve ahora a 0.11 ese parámetro, y con eso ya puedo hacer los escalamientos que tengo de las elipses que están ubicadas ahí. Tengo que recalcular cuáles son los valores de los arcos de vuelta, dado que cambié el valor de T2, y aquí nada más es para revisar que entonces con esos valores el orden ahora sí es un número cerrado. x1, x2, x1, x2 complemento, y ahora sí me da un valor de 4, como es lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Los ceros, en el caso del caso del filtrado elíptico, voy a reescribir otra vez mi función de filtro. Acá está. La función de filtro, la magnitud cuadrada del filtro, está indicada acá, es igual a 1 entre 1 más epsilon cuadrada Rn cuadrada
con todos los parámetros que están ahí, y este Rn lo sustituyo por toda esta forma que está acá, pero lo que necesito es encontrar los ceros. Los ceros de la función van a ser aquellos valores donde el valor o la función completa se vuelva a cero. Eso sucede justamente en estos cortes que están ubicados acá. Esos son los valores de los ceros. Y los polos, perdón, esos son los valores de los ceros, donde la función se vuelve infinito. Si esto es muy grande, entonces todo se va a volver cero. Y los polos son los valores donde hago que esta parte, esto que está acá, se vuelva cero. Sigue siendo la misma idea. Los ceros son aquellos que hacen que la función de transferencia en su conjunto se vuelva cero, y los polos son aquellos que hacen que el denominador de la función de transferencia se vuelva cero. Entonces, encontrando primero los ceros justamente los ubico con aquellos valores donde el valor de este es x1 complemento se vuelve un múltiplo, o están los múltiplos de esos valores de x1 complemento. La ecuación es un poco enredada para calcular, pero finalmente es el valor del conjugado de omega p por el valor del seno elíptico de b con parámetros t2, y calculo únicamente la parte real, porque lo que va a generar el filtro elíptico es una versión como Chebyshev 1, Chebyshev 2 combinadas, donde voy a tener polos ubicados acá y ceros ubicados sobre el eje omega. Entonces, para este ejemplo que tenía, los valores de los ceros están ubicados acá, 223 menos 223 tienen que ser conjugados, 94 y 94J. Los polos los calculo al despejar esta ecuación que tengo acá, que ya expliqué en el otro video, y con esos valores obtengo la ubicación de estas posiciones que están acá. Originalmente me da lo que está en los dos lados, pero me quedo únicamente con el semiplano izquierdo para hacer el filtrado estable. Finalmente, aquí puedo ver una distribución de polos y ceros que están ubicados para este filtro que estoy diseñando en particular. Tengo dos ceros, tengo 4 polos que se ubican en la región de paso, y la función de transferencia va a ser la multiplicación de polos y ceros, como está ahí, y ahí el resultado que está mostrándose. Se observa cómo tengo dos ceros que están haciendo esta parte, y en la región de la banda de paso tengo una oscilación que está ubicada ahí. La función que implementé para el diseño para la estimación del omega de S tiene un sesgo ahí que hace que la función se suba un poco. Entonces me falta todavía completar esta forma con ubicar cuál es el valor en la frecuencia omega 0 y escalar toda la función para lograr la distribución adecuada del sistema y que tenga por lo tanto una escala que esté iniciando en 0. ¿Dudas, niños? ¿O ya quedó claro? ¿O sigue igual de confuso que el otro? A mí siempre me ha quedado un poco confuso dónde se proyecta esas U's. O sea, tenemos el diagrama que habías puesto como de las ondas de la elipse, y dices que esas son proyectadas bajo otro eje. Sí. Donde si fuera un círculo sería una parábola sin periodicidad, ¿no? No. A ver, es que tengo dos planos. En realidad, cuando yo estoy dibujando, cuando estoy pintando este plano que está acá, y digo que esta parte es la parte real y esta parte es la parte imaginaria, estoy diciendo nada más la mitad de la información, porque esta, o el seno elíptico, está ubicándose acá, es una función en 3 dimensiones: la parte real, la parte imaginaria, y la tercera dimensión es justamente la dimensión del seno elíptico. O sea,
esta proyección, déjame borrar esta parte de acá. Por eso pongo este plano así, pero verlo, o sea, ver toda la gráfica dibujada como una sola sábana es una cosa aterradora. Esto es A, esto es JB. Y esta altura es la altura del seno elíptico, es 0. Por eso digo que en este punto voy a cuadricular con los valores del cuarto de vuelta, que son 1, 2, 3, 4, así, 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 y el cuarto de vuelta complementario, que son, esto es X, esto es lo que le llamamos X, y este sería X complementario, y estos tienen esta forma, para formar esa matriz, o esa retícula que veo en esta función, o en este otro plano de proyección que está acá. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, se vuelve periódica con esta periodicidad. 1, 2, 3, 4 se vuelve periódica, pero ahora con la mitad de la periodicidad. Y lo que decía hace rato, otra vez poniéndolo en este contexto, aquí tengo mis planos, y si no mal recuerdo, lo estoy diciendo ahorita de memoria, pero según yo, es periódica en este X' con un valor de 2X'. O sea, la función se vuelve periódica acá. Porque hace esto. Esto es un ciclo completo de la función. Entonces, acá tengo esta parte, esto es X, esto es 2X, esto es 3X y 4X, que sería acá. Entonces, volviendo al símil con el seno circular, entonces, si yo grafico la sábana acá, la sábana es muy fea, básicamente. ¿Cómo se ve un trazo sobre esto? No puedo dibujarla, o no me dan mis artes para poder dibujar esa sábana, pero se ven regiones, si lo buscamos en internet, se ven regiones que están cuadriculadas aquí, y se ven periodicidades en estas cuadrículas que se ven acá. Bueno, lo que sucede es que si yo tomo esa sábana horrible que tiene, porque además en estos cuadros, en estos cuadrantes, se va a ver, voy a tratar de dibujar solo una de estas sábanas, se va a ver como un cono, otro color, como una cazuela, mejor dicho, como si tomara un pozo, hiciera una cazuela, lo clavo acá, entonces se ve así. Pero estos valores, las orillas de estas regiones, ¿sí? Estoy tratando de poner cómo se vería la retícula, así, así. Esa parte también se dibuja por la parte de abajo, en el siguiente cuadro, que sería acá. Entonces llega a esta región y va hacia abajo. Así. Y tengo de estos por todo este espacio. Por eso es difícil dibujar estas figuras en este espacio. Por eso lo que hago es cortar. Voy a cortar esa sábana que está enorme, distribuida por todos lados, solamente en este eje, o sea, en el eje de los reales, y en uno de los ejes donde está ubicado esta región. ¿Por qué ahí? Pues porque ahí suceden las formas que me interesan que sucedan. Y por eso hago que el valor de K ajuste a esos valores. No es en balde esa proposición que está ahí. Entonces, esto se ve así, esto se ve así, se ve así, se ve así, se ve así. Entonces, sobre el eje real, haciendo el corte, y sacando esa tripa o ese perfil que se ve así, se ve un seno. Entonces, aquí tengo el seno. Sube hasta acá, porque es un cuarto de vuelta, baja hasta la mitad, va para abajo en el siguiente cuarto de vuelta y regresa. Cuarto de vuelta. Entonces, como estos son cuartos de vuelta, pues justamente hace eso el seno. Sube hasta el máximo, baja hasta el mínimo, bueno, baja hasta 0, luego baja hasta el mínimo en esta posición, luego sube. Entonces, en esta región, justamente hace eso.
Si lo coloreara, si pudiera colorear una sola línea o voy a dibujar como si fuera una línea de píxeles que están acá, la intensidad de los píxeles está bajita, está muy alta acá, luego vuelve a bajar, luego se vuelve negativa de otro color, luego sube otra vez. Entonces, como si yo tomara esta parte y la pusiera acá. Entonces, sube para acá, baja a 0, pero sube hasta acá, de hecho estaba aquí toda coloreada, luego baja a 0, luego haciendo el símil, aquí debería cambiar de color porque entonces se empieza a ver negativo, aquí se ve muy coloreado, luego vuelve a subir hasta esta posición que está acá. O sea, lo que hago en esta, o lo que hace la curva en esta parte es esto: sube, baja, proyecta por afuera del pizarrón y va para acá. Cuando me muevo, eso sucede acá, cuando me muevo sobre este eje, está dibujado acá, entonces la función hace esas U's que había dicho, ¿no? Donde las U's hacen esto. Pinto en naranja, mejor para que se vea más claro. Si lo pinto en naranja, es esto. Pac. Viene desde acá abajo, medio pasa por aquí y va para abajo. Luego, esta también va para arriba. Pac. Luego esta así, esta curva así y baja. Es decir, déjenme quitar todo lo que estorba, que son estas marcas ayudadas en la función, que son del mapeo que estoy haciendo. Y se ve. Esta es una proyección parado sobre esta línea que está ubicada acá. Entonces me paro sobre esta línea y lo que veo es esto. Para esta función, la función elíptica. Lo que hago con eso es que ahora me muevo sobre esa elipse que está aquí, pero guardando, así convirtiendo los arcos de vuelta de la elipse 2 en periodicidades de la elipse 1, que es esta que está aquí afuera, y poder hacer entonces esta parte que está acá, que me pide para hacer justamente el rizo en la región de rechazo, el rizo en la región de paso. Ya quedó más claro. ¿Sí? Sí, gracias, Eric. De nada. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Otra duda? ¿No? ¿Seguros? ¿Segurísimos? Sí es muy útil, o sea, no es en balde el que el filtrado elíptico se vea. ¿Por qué? Porque déjenme poner las proyecciones que tengo acá y sobre los cálculos que hice acá. El tener polos y ceros combinados en un solo arreglo, poner acá. Puse dependiente de banda de paso 2 decibeles, dependiente de banda de rechazo 70 decibeles, la omega P, que jugando un poco podría decir que son 30 Hz y 150 Hz, es decir, estoy haciendo un cambio de magnitud de 2 a 70, que son como mínimo 68 decibeles, lo estoy cambiando en un espacio que va de 30 a 150. Entonces estoy teniendo un valor de 30, que esta sería mi frecuencia de paso. Mi frecuencia de rechazo, que es 150, está ni a la mitad de la siguiente década, que sería 300 Hz. Y estoy logrando esta pendiente, es decir, caer en 150, 70 decibeles, que es esta parte que estoy acá, con un orden 4. ¿Cuál es el precio que pago por ese orden 4? Bueno, voy a tener en esta región, y luego voy a tener una banda de transición muy estrecha, que es esta, con una pendiente de corte muy pronunciada, pero los ceros, o logro esa pendiente de corte muy pronunciada porque los ceros de mi banda de rechazo, que están ubicados sobre el eje J omega, van a obligar a que la curva, la función de transferencia, baje muchísimo, que es esta región que está acá, y en este lado los polos van a levantar muchísimo la función de transferencia, literal, como si tuviera una montaña cerca del mar. Si tengo una montaña cerca del mar, la inclinación que tengo de la pared de la montaña es muy elevada, es casi 90 grados.
¿Qué logro con eso? Pues una pendiente de corte muy abrupta en una banda de transición muy estrecha, que es justamente lo que se ve por acá. Con estos parámetros y usando otro filtro, el orden tendría que ser mucho más grande. Se los anticipo. Es más, puedo calcularlo con Chebyshev tipo 1. ¿No? Chebyshev, que es el que me da mejores resultados, déjenme nada más calcular el orden para comparar. Puedo copiar los parámetros, entonces 2, 70, 30 y 150, 2, 70, 30, 150 y voy a ver el orden. Pues si estás atrasado. Perdón. Ya decía yo que el orden 36 era muchísimo. Orden 4 más o menos, ¿no? Entonces, no sirve mucho mi ejemplo, pero puedo cambiar esto, ¿no? Banda de rechazo, pues 70, a ver qué pasa. Ponemos el orden es 5, a ver qué pasa con Chebyshev. Puse aquí 70, ¿verdad? Es la frecuencia que cambié acá. Sí, 70. O sea, lo corté a la mitad, 70. Orden 7, bueno, ya voy de gane, ¿no? De un orden 5 a un orden 7, pues eso implica justamente más pendiente de corte para estas funciones y obviamente más etapas de filtrado que estoy ubicándose. Entonces, pues, siguiendo con este ejemplo, vamos a regresar a esta parte de elíptico. Están, solo estimamos cuáles son los valores de los órdenes, dando la función. Ahí se ve como la frecuencia de rechazo, que antes estaba en 70, la moví ahora a 56. Sigue cumpliendo con los requisitos del filtrado, porque a 70 Hz debo atenuar, y lo que está diciendo ahí es que la frecuencia de rechazo ahora la corro antes. Sigue cumpliendo con las razones o con el diseño del filtro. De hecho, hasta lo cumple mejor. Ahora tengo la transición desde 30 a 56, que es una banda sumamente estrecha para un diseño de filtro como el que tengo ahorita. Y la ubicación de polos es esa. Este valor de 59 que está ubicado por acá está justamente muy relacionado con esta ubicación de este 0 que está acá. El 0 está ubicado en 59, lo que le da justamente que la frecuencia de rechazo, que es esta posición que está acá, esté cerca de 56. Por eso el 0 está un poquito después. Puedo ir confirmando y ver que efectivamente tiene razón lo que estoy contemplando. Déjenme graficarlos. Otra vez, estos ceros, los ceros que están acá, se acercaron, los polos se expandieron un poco, es orden 5, entonces tengo 5 polos. Lo que va a suceder, igual que pasado con Chebyshev tipo 2, es que cuando el orden es par de mi sistema, entonces en la región de rechazo que tengo acá, voy a tener, esta es mi frecuencia de rechazo, esta es mi frecuencia de paso que estoy ubicando acá, subo, bajo, bajo, llego hasta abajo, ocasionado justamente por el 0, reboto, subo, y si es par, lo que va a suceder es que en los rebotes, el último rebote, se va a mantener en esta región, y si es impar, lo que va a suceder es que la función va a tender sintóticamente hacia el menos infinito, que es esa parte que está acá. Entonces, eso es lo que va a pasar con esta función, por el polo que tengo allá arriba.
voy a oscilar con 1, 2, 3 oscilaciones, 1, 2, 3 chipotes, 1, 2, 3, y luego va a caer de manera abrupta la pendiente de corte o la magnitud, va a llegar al cero, va a rebotar, va a subir, va a bajar, va a subir, y luego va para abajo con el último jalón de los polos que están ubicados ahí. Ahí está. Entonces deja la región de paso casi sin oscilaciones, bueno, con oscilaciones pequeñas, y luego noten cómo vuelve a suceder esta parte que está acá y se mantiene, ahí se ve poco, pero se va bajando poquito a poquito esta última parte por la ubicación de los polos hasta llegar hasta el menos infinito, que es lo que tenía. ¿Dudas? Yo tengo una. A ver, dime, Dalia. Sí entendí por qué ajustamos la TAO 2, pero ¿cómo la ajustamos? O sea, ¿cómo fue eso? Si yo empecé con un diseño de filtro que aquí tengo mi omega P, aquí tengo mi omega S, y aquí tengo mi región de banda de paso, y aquí tengo mi región de banda de rechazo, hasta acá. Esto es AS, esto es AP. Tau 2 está relacionada, si no me recuerdo, con esta región que está acá. Tau 1 está asociada con esta región que está acá. Y el valor de acá, déjame regresar a cómo está. Esta es la forma que quería. Tengo SN de ese factor K por SN-1, o sea, arcoseno de omega en omega P, coma, tau 2, coma, tau 1. ¿De acuerdo? Y este valor de K está asociado, está en función del orden y está asociado a las formas tau 1 y tau 2. Tau 2 está asociada justamente con el valor de omega P, que es este que está acá. Y omega S o tau 2 está asociado justamente con el valor de la banda en la región de rechazo. Por default, este valor de K que está acá lo podría considerar simple y sencillamente como la división de los arcos de vuelta complementarios de estas elipses. Podría ser. Pero ese valor que está ahí, déjame ver el valor de K, está aquí adelante. Ese valor de K tiene que ser un número entero que depende del orden que está ubicado aquí. Si el orden pudiera ser fraccional, pues simplemente divido estos dos. Se acabó. Porque eso sería, ¿no? Pero el orden no puede ser fraccional, que es este término que está acá. Entonces, tengo que ajustar uno de los dos parámetros. O ajusto la banda de la frecuencia de paso, haciéndola o más para acá o más para allá, para hacer que el cuarto de arco se mueva, o muevo la banda de rechazo. En mi consideración, prefiero mover la banda de rechazo para que, aunque se mueva hacia acá, o sea, lo que voy a tratar es moverla en este sentido, porque aunque la mueva en este sentido, seguiré cumpliendo con los requisitos del filtro. De hecho, voy a ser más selectivo al filtro, pero no puede quedarse aquí. No puede quedarse ahí porque estas dos divisiones no van a ser enteras, ni van a ajustarse justo con esta forma que estoy ubicando acá. Entonces lo que hago es mover este valor de omega C, y yo lo hice por prueba y error. Moví el valor de omega C, bueno, prueba y error, entre comillas, porque lo que hice fue con un algoritmo que se llama el descenso por gradiente. Calculo cómo es, si lo muevo tantito, cómo es la función, y veo si tengo que moverlo más o no con una cierta región de tolerancia. Si la muevo otro poco, se ajusta, y si ya cumple con este requisito que tengo acá. Entonces es un poco como ir jugando qué tanto puedo acortar este valor que está ubicado acá, para ir cambiando hasta que el valor de n se vuelva entero y los dos parámetros que estoy ajustando, o el desempeño de la función, es el óptimo, ¿no? Para esa función. Entonces
Por eso muevo este parámetro de omega S, para ajustarlo y que las relaciones entre los cuartos de arco se mantengan. Alguien más puede haberlo hecho de otra manera, ¿eh? No es la única forma todavía. Alguien pudo haber dicho, pues entonces muevo a P o muevo a S para hacer ese ajuste. Cuestión de gustos. Yo preferí mover el valor de omega S. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Otra duda? ¿No? Sin miedo al éxito. Si no tienen dudas, entonces déjenme parar el video para que nuestros